El avión estaba lleno, el motor encendido, el despegue a minutos de comenzar. Y entonces todo se detuvo. Una madre negra, con su bebé en brazos, fue señalada como un problema sin haber hecho nada. Miradas, juicios silenciosos, tensión en el aire. Nadie imaginó que en segundos una decisión cargada de prejuicio cruzaría un límite imperdonable. Lo que ocurrió después no fue solo humillante, fue violento y completamente innecesario. Pero lo más impactante aún estaba por revelarse, porque quien la agredió no sabía una cosa crucial. Ese vuelo no pertenecía a quien creía tener el poder. ¿Qué pasa cuando el racismo choca de frente con la verdad? Antes de ese vuelo, su vida era tranquila, casi invisible para el mundo. Era una madre joven, dedicada por completo a su hijo, aprendiendo cada día a equilibrar el cansancio con el amor incondicional. Viajar en avión no era algo extraordinario para ella, pero esa vez tenía un significado especial. Era el primer viaje largo con su bebé, una mezcla de nervios, ilusión y responsabilidad que solo una madre puede entender. Había pasado horas preparándose, revisando documentos, empacando pañales, calmando el llanto antes de salir de casa. No buscaba atención, ni privilegios, ni problemas. Solo quería llegar a su destino en paz, como cualquier otra persona. En su mente, ese vuelo era solo un tramo más de un día normal, un pequeño desafío dentro de una vida común. El aeropuerto estaba lleno, como siempre. Voces mezcladas, anuncios constantes, filas interminables. Ella avanzaba con cuidado, sosteniendo a su hijo con firmeza, ignorando miradas pasajeras que ya se habían vuelto familiares a lo largo de su vida. Miradas que juzgan sin conocer, que asumen sin preguntar. Aprendió hace tiempo a seguir adelante, a no detenerse en ellas. Al subir al avión, eligió su asiento con la esperanza de que el bebé durmiera durante el trayecto. Todo parecía en orden. Nada indicaba que ese espacio cerrado, suspendido entre el cielo y la tierra, se convertiría en el escenario de algo profundamente injusto. Sin embargo, en ese ambiente tenso y apresurado, bastó una percepción equivocada, un prejuicio silencioso, para que la calma comenzara a resquebrajarse. Ella aún no lo sabía, pero estaba a punto de enfrentarse no solo a una persona, sino a un sistema de creencias que la veía como un problema antes de verla como madre. Y ese vuelo, que debía ser olvidable, estaba a punto de marcarla para siempre. La tensión comenzó de forma casi imperceptible, como un cambio en el aire. La madre acomodó a su bebé con cuidado, intentando calmarlo mientras el avión terminaba de abordar. El llanto suave del niño no era distinto al de otros bebés a bordo, pero aún así atrajo miradas cargadas de impaciencia. Algunas eran de cansancio, otras de algo más oscuro. Ella lo sintió de inmediato, esa sensación conocida de estar siendo evaluada sin razón. Una azafata pasó varias veces por el pasillo. Demasiadas. Sus movimientos eran rígidos, su atención fija en un solo punto. Cada regreso aumentaba la incomodidad, como si buscara una excusa que aún no existía. La madre bajó la mirada, concentrándose en su respiración, intentando hacerse pequeña, invisible. Había aprendido que a veces eso era lo más seguro. El ambiente dentro del avión empezó a tensarse. El murmullo de los pasajeros se mezclaba con suspiros molestos y gestos de desaprobación. El bebé se movía inquieto, sensible al nerviosismo de su madre. Ella balanceaba su cuerpo suavemente, haciendo todo lo posible por tranquilizarlo, pero la presión alrededor crecía. No era solo el espacio reducido, era la sensación de no ser bienvenida. La azafata se detuvo junto a su asiento. Su presencia era dominante, fría. No había empatía en su expresión, solo control. Algo en su postura dejaba claro que no estaba allí para ayudar. La madre levantó la vista por un segundo, lo suficiente para entender que había sido señalada,
convertida en un problema sin haber hecho nada. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Otros pasajeros observaron en silencio. Nadie intervino. Nadie desvió la atención. Ese silencio colectivo pesaba más que cualquier palabra. La madre ajustó su agarre sobre el bebé, protegiéndolo instintivamente, mientras sentía cómo la situación se salía de control. Cada segundo parecía alargarse, como si el tiempo mismo se negara a avanzar. La incomodidad se transformó en humillación. Gestos bruscos, movimientos innecesarios, una autoridad ejercida sin razón. Todo sucedía demasiado rápido y al mismo tiempo demasiado lento. Ella sentía el calor subir por su rostro, una mezcla de vergüenza y miedo. No entendía por qué la trataban así, pero en el fondo sí lo sabía. Había vivido suficientes momentos similares como para reconocer el patrón. El bebé comenzó a llorar con más fuerza, sobresaltado por la tensión. Ese sonido, lejos de generar comprensión, pareció justificar aún más el trato hostil. El ambiente ya no era incómodo, era peligroso. La madre miró alrededor buscando ayuda, una señal de humanidad, pero solo encontró miradas que evitaban la suya. La azafata se inclinó más cerca, invadiendo su espacio. El gesto fue agresivo, desproporcionado. En ese instante, algo se rompió. La calma forzada que la madre había sostenido empezó a desmoronarse. Su cuerpo reaccionó antes que su mente, preparándose para proteger a su hijo a cualquier costo. Nadie en ese avión imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir. Nadie sabía que esa demostración de poder, nacida del prejuicio, estaba a segundos de cruzar una línea irreversible. Y cuando lo hiciera, no solo cambiaría la vida de esa madre, también expondría una verdad que muchos preferían ignorar. Todo ocurrió en un instante que pareció eterno. El gesto fue rápido, brutal, imposible de ignorar. La madre sintió el impacto antes de comprenderlo. Un dolor ardiente que recorrió su cuerpo mientras su único instinto era aferrarse con más fuerza a su bebé. El mundo se redujo a ese pequeño cuerpo temblando entre sus brazos. El avión quedó en silencio absoluto. No hubo murmullos, no hubo excusas, no hubo movimiento. Solo respiraciones contenidas y miradas abiertas de asombro. Lo que debía ser una muestra de autoridad se había transformado en un acto de violencia imposible de justificar. La línea había sido cruzada y ya no había forma de volver atrás. La madre no gritó, no reaccionó con rabia descontrolada. Su rostro reflejaba algo más profundo: incredulidad, humillación, una tristeza pesada que no necesitaba palabras. Había sido atacada frente a desconocidos, reducida a un estereotipo peligroso, tratada como una amenaza mientras protegía lo más valioso que tenía. El bebé lloraba con fuerza ahora, un llanto que llenó cada rincón del avión. Ese sonido despertó algo en los pasajeros. Algunos bajaron la mirada, otros parecían finalmente entender la gravedad de lo que acababan de presenciar. El miedo ya no era solo de ella. Se había propagado. El personal del avión se apresuró, no para consolarla, sino para controlar las consecuencias. El ambiente se volvió caótico, desordenado, cargado de una tensión que no podía esconderse. Teléfonos comenzaron a levantarse. Manos temblorosas grababan. La verdad estaba quedando registrada. La madre sentía el cuerpo entumecido, pero su mente estaba despierta. En medio del dolor, comprendió que ese momento no era solo suyo. Era el reflejo de algo más grande, algo que había ocurrido demasiadas veces sin ser visto. Esta vez, sin embargo, había testigos, demasiados. Y justo cuando parecía que el abuso quedaría impune, una información empezó a circular silenciosamente entre el personal. Una verdad incómoda, inesperada, capaz de cambiarlo todo. Nadie lo dijo en voz alta todavía, pero el poder dentro de ese avión estaba a punto de invertirse. Porque la persona que acababa de ser humillada no estaba sola, y quienes creían tener el control estaban a segundos de descubrirlo. El vuelo finalmente despegó.
pero nada volvió a ser igual. La madre bajó del avión con su hijo aún temblando, marcada por un momento que jamás debió ocurrir. Días después, la verdad salió a la luz. El esposo de esa mujer no solo escuchó lo sucedido, enfrentó al sistema que permitió la agresión. Las consecuencias fueron inmediatas, pero el daño emocional no desapareció con una disculpa ni con sanciones. Este no fue un caso aislado. Fue un espejo de una realidad que muchas personas viven en silencio, una y otra vez. El racismo no siempre grita. A veces actúa con uniforme y autoridad. La pregunta es inevitable. Si esto ocurrió frente a todos, ¿cuántas injusticias siguen pasando cuando nadie está mirando?